¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en otra época? Cerramos los ojos y fantaseamos con castillos imponentes, vestidos elegantes y bailes a la luz de las velas. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen romántica es una gran mentira? Que la realidad del día a día en el pasado era mucho más oscura, sucia y, francamente, aterradora de lo que nos han contado. La historia no solo está hecha de grandes batallas y reyes poderosos. Está hecha de gente común, como tú y como yo, que luchaba por sobrevivir en un mundo sin las comodidades que hoy damos por sentadas. Un mundo donde un simple dolor de muelas podía ser una sentencia de muerte, donde las ciudades olían a podrido y donde la noche traía consigo peligros que hoy ni siquiera podemos imaginar. Olvídate de las películas de época. Hoy vamos a viajar al verdadero pasado. Vamos a levantar el velo de la nostalgia para descubrir la cruda realidad que se escondía detrás de la aparente sencillez de la vida antigua. Te garantizo que después de esto agradecerás haber nacido en el siglo XXI. Desde la higiene personal hasta la comida que ponían en la mesa, pasando por los remedios médicos que eran más tortura que cura. Cada aspecto de su existencia estaba lleno de desafíos que hoy nos parecerían una auténtica pesadilla. ¿Crees que exageramos? Prepárate, porque estamos a punto de desvelar 10 datos tan perturbadores sobre la vida cotidiana en el pasado que te cambiarán la perspectiva para siempre. No es una lección de historia aburrida. Es un viaje de supervivencia a través del tiempo. Un recordatorio de lo frágil que era la vida y de lo afortunados que somos. Así que, si eres de los que idealizan los buenos viejos tiempos, agárrate fuerte. Estás a punto de descubrir por qué, en realidad, no eran tan buenos. ¿Listo para conocer la verdad? Empezamos. Número 1. Empecemos por la higiene. Hoy en día, una ducha diaria es lo normal para la mayoría de nosotros. Pero si retrocediéramos unos cuantos siglos, la cosa cambiaría drásticamente. Bañarse era un lujo, y no me refiero solo al costo del jabón. El agua caliente era difícil de conseguir y calentar grandes cantidades requería mucho trabajo y leña. Como resultado, la gente común e incluso muchos nobles se bañaban muy, pero que muy de vez en cuando. Hablamos de unas pocas veces al año, quizás en ocasiones especiales como bodas o festividades importantes. Lo más habitual era un aseo rápido con un paño húmedo y un poco de agua en una palangana. ¿Te imaginas cómo olerían las calles de una ciudad en pleno verano? Pues súmale a eso que no existían los sistemas de alcantarillado como los conocemos hoy. Las calles eran auténticos vertederos de basura y desechos. Y si pensabas que la cosa no podía empeorar, hablemos de los compañeros de piso no deseados. Número 2. Hoy nos volvemos locos si vemos una araña en una esquina, pero en el pasado, los insectos eran parte del día a día. Pulgas, piojos, chinches, estaban por todas partes, en las camas de paja, en la ropa de lana, en el pelo. Era una batalla constante. La gente usaba peines finos para quitarse los piojos y sus liendres, una actividad tan común que hasta se socializaba haciéndolo. Las pulgas saltaban de las mascotas a las personas sin miramientos, y las chinches eran la pesadilla de las noches, escondiéndose en las grietas de los muebles de madera para salir a alimentarse. No existían los insecticidas modernos, así que la gente probaba todo tipo de remedios caseros, como hierbas aromáticas o limpiar la casa con lejía, pero con un éxito bastante limitado. Era simplemente algo con lo que tenías que aprender a convivir, pero los insectos no eran los únicos que compartían el hogar. En las zonas rurales era muy común que los animales de granja durmieran dentro de la casa con la familia, sobre todo durante el invierno. No hablamos solo de un perro o un gato. Gallinas, cerdos pequeños e incluso alguna ternera podían pasar la noche bajo el mismo techo que sus dueños. ¿Por qué? Por 2 razones muy prácticas. La primera era para protegerlos de los depredadores y del frío extremo. Un animal perdido era una gran pérdida económica. La segunda razón era el calor. En una época sin calefacción central, el calor corporal de los animales ayudaba a mantener la temperatura de la vivienda unos grados por encima del gélido exterior. Así que, la próxima vez que te quejes del pelo de tu mascota en el sofá, piensa que podría ser mucho peor. Podrías estar compartiendo la almohada con una gallina. Número 3. Continuemos nuestro viaje con un vistazo al oscuro mundo de la medicina antigua. Primero, hablemos de la sangría.
La idea era que muchas enfermedades eran causadas por un desequilibrio de los humores del cuerpo, como la sangre. Así que para restablecer ese equilibrio, los médicos simplemente te hacían sangrar. Ya fuera con sanguijuelas o haciendo un corte directo en una vena, la práctica era increíblemente común para casi cualquier dolencia, desde un simple dolor de cabeza hasta la peste. El problema es que en lugar de curar, esto a menudo debilitaba al paciente, causaba infecciones y en muchos casos aceleraba su muerte. Imagina estar enfermo y que la cura sea perder la poca fuerza que te queda. Pero la sangría no era lo único. Hablemos de los remedios a base de mercurio. Sí, ese metal líquido y altamente tóxico que hoy sabemos que es veneno puro. Durante siglos, el mercurio se usó para tratar de todo, especialmente enfermedades como la sífilis. Se administraba en píldoras, se frotaba en la piel o incluso se inhalaba como vapor. Los pacientes sufrían efectos secundarios terribles: pérdida de dientes y cabello, daño neurológico severo y una muerte lenta y dolorosa. Irónicamente, los síntomas del envenenamiento por mercurio eran tan graves que a menudo se confundían con los de la propia enfermedad que se intentaba curar, llevando a los médicos a administrar aún más mercurio. Era un círculo vicioso mortal. Y si tenías la mala suerte de necesitar cirugía, la cosa se ponía aún peor. Número 4. Antes de la invención de la anestesia y los antisépticos, una amputación era una auténtica pesadilla. Los cirujanos, a menudo llamados barberos cirujanos, trabajaban a una velocidad vertiginosa para minimizar el sufrimiento del paciente, pero el dolor era inimaginable. Te sujetaban a una mesa mientras cerraban tu hueso, y todo lo que podías hacer era gritar. La tasa de supervivencia era bajísima, no solo por el trauma y el shock, sino también por las infecciones postoperatorias que eran casi inevitables, ya que nadie entendía la importancia de la higiene. Los instrumentos no se esterilizaban y las manos del cirujano a menudo estaban sucias. Y espera, porque a partir de ahora se pone todavía peor. Si pensabas que el dolor de una cirugía era el límite, déjame contarte algo. Todo se hacía sin anestesia. No existía. El concepto de dormir a un paciente para operarlo era ciencia ficción. Cada corte, cada sutura, cada hueso reacomodado se sentía con una intensidad que no podemos ni imaginar. Las operaciones más comunes, como la extracción de cálculos en la vejiga o la trepanación craneal, se realizaban con el paciente completamente consciente, a menudo sujetado por varias personas para evitar que se moviera por el dolor. El único alivio disponible era, a veces, una gran cantidad de alcohol o láudano, un derivado del opio, que apenas adormecía al paciente pero no eliminaba el dolor. Esta falta de anestesia no se limitaba solo a las cirugías mayores. Actos médicos que hoy consideramos rutinarios eran una tortura. ¿Ir al dentista? Una extracción dental significaba que un sacamuelas usaba unas tenazas para arrancar el diente a la fuerza, a menudo rompiendo la mandíbula en el proceso, y el parto era un evento de un sufrimiento extremo. Aunque es un proceso doloroso por naturaleza, la falta de cualquier tipo de alivio lo convertía en una experiencia traumática y peligrosa tanto para la madre como para el bebé, con complicaciones que no se podían manejar sin causar un dolor insoportable. Los médicos de la época veían el dolor como una parte inevitable y hasta necesaria del proceso de curación, una idea que hoy nos parece completamente bárbara. Así que la próxima vez que te quejes por una vacuna o por el sabor de un jarabe, recuerda a nuestros antepasados. Número 5. Imagina ir al mercado y no poder fiarte de casi nada de lo que compras. Esto era lo normal. Muchísimos alimentos estaban adulterados o directamente en mal estado. No por maldad necesariamente, sino por la falta de tecnología para conservarlos. El pan, por ejemplo, a menudo se mezclaba con serrín, tiza o incluso arcilla para que pesara más y pareciera más grande. La leche se aguaba y a la cerveza se le añadían todo tipo de ingredientes para disimular su mal sabor. En las ciudades, la carne podía llevar días expuesta sin refrigeración y los vendedores hacían lo posible por camuflar el olor y el aspecto. La gente consumía estos productos por pura necesidad, no había muchas más opciones y simplemente tenían que comer para sobrevivir, aunque supiera mal o incluso fuera peligroso para la salud. Número 6. Ahora hablemos del ocio. ¿Qué hacía la gente para divertirse?
Pues, aunque hoy nos parezca increíble, una de las formas de entretenimiento más populares eran los castigos públicos. Las ejecuciones, las flagelaciones o la exposición en la picota no eran eventos sombríos y ocultos, sino todo lo contrario. Se anunciaban con antelación y atraían a grandes multitudes. Las plazas se llenaban de gente de todas las edades, que acudían como si fueran a una feria o a un mercado. Era una parte más de la vida social. Allí se encontraban con amigos, comentaban lo que sucedía y lo vivían como un espectáculo. Para la mentalidad de la época, no solo era una forma de entretenimiento, sino también una lección moral y una demostración del poder de la justicia. Era una manera cruda de recordar a todos las consecuencias de saltarse las normas. Número 7. Ahora vamos a aclarar un dato que a menudo se malinterpreta: la esperanza de vida. Siempre oímos que la gente antes vivía muy poco, unos 30 o 40 años, y nos imaginamos un mundo lleno de jóvenes donde llegar a los 50 era una hazaña. Pero esto es una media engañosa. El dato clave que arrastraba esa media hacia abajo era la altísima mortalidad infantil. Nacer y superar los primeros años de vida era el mayor desafío. Las enfermedades, la falta de higiene y una nutrición deficiente se llevaban a muchísimos niños antes de que cumplieran los 5 años. Sin embargo, si una persona lograba superar esa peligrosa etapa de la infancia y la juventud, tenía muchas probabilidades de vivir hasta los 60 o 70 años, una edad no tan diferente a la de un abuelo de hoy en día. Así que no es que todo el mundo muriera joven, sino que muchos, muchísimos, no llegaban a ser adultos. Y todavía no hemos hablado de las ciudades. Número 8. Ahora vamos con el punto número 8. La ropa casi nunca se lavaba. ¿Te imaginas usar la misma camisa durante semanas? Bueno, en el pasado eso era lo normal. La ropa, especialmente la de lana, no se lavaba con frecuencia. De hecho, hacerlo se consideraba un lujo innecesario y hasta perjudicial para las prendas. El agua y el jabón eran recursos valiosos, y el proceso de lavado era agotador, requería mucho tiempo y esfuerzo. En lugar de lavar, la gente aireaba su ropa al sol o cerca del fuego para eliminar olores y parásitos. Las manchas se trataban de forma localizada, frotando solo la zona afectada. La ropa interior, si se usaba, sí se cambiaba y lavaba más a menudo, pero las prendas exteriores podían pasar meses sin tocar el agua. La idea de una colada semanal es un concepto muy moderno. La gente simplemente reutilizaba su ropa hasta que estaba demasiado desgastada para seguir usándola. Número 9. Las ciudades eran increíblemente insalubres. Si crees que las ciudades de hoy pueden ser sucias, no tienes ni idea de cómo eran en el pasado. Las calles de las ciudades medievales y renacentistas eran auténticos vertederos. No había sistemas de recolección de basura, así que la gente simplemente tiraba sus desperdicios por la ventana a la calle. Restos de comida, desechos de talleres, animales muertos, todo se acumulaba en el suelo. Y sí, eso también incluye los excrementos humanos y animales. Las calles eran de tierra o empedradas de forma irregular, sin un sistema de alcantarillado adecuado. Cuando llovía, todo se convertía en un barro pestilente y lleno de gérmenes. Las ratas y otros animales campaban a sus anchas, propagando enfermedades a una velocidad alarmante. Estos entornos eran el caldo de cultivo perfecto para epidemias como la peste negra. Vivir en una ciudad significaba estar expuesto constantemente a olores nauseabundos y a un riesgo altísimo de contraer alguna enfermedad mortal. Y finalmente el punto número 10. Morir en casa era lo normal. Hoy en día asociamos el final de la vida con hospitales y cuidados médicos especializados, pero en el pasado la inmensa mayoría de la gente nacía, vivía y moría en su propio hogar, rodeada de su familia. Los hospitales, tal y como los conocemos, no existían. Las instituciones que había, a menudo llamadas hospicios, eran lugares a los que iban los pobres, los desamparados o los viajeros sin recursos. Se les asociaba con la miseria y la muerte, y la gente con medios los evitaba a toda costa. Morir en la propia cama era considerado una buena muerte. Era un proceso íntimo y familiar. La familia se encargaba de cuidar al enfermo en sus últimos días, y la comunidad se reunía para despedirse. Era un ciclo de la vida que comenzaba y terminaba entre las mismas 4 paredes. La idea de ir a un lugar específico para morir era completamente ajena a la mentalidad de la época.
Espero que este viaje al pasado te haya parecido tan fascinante como a mí. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por vernos y hasta la próxima.